tema no le prestaba atención. Pero los indios navajos, que son la población indígena de Estados Unidos que vive en la zona, sus médicos describen que esa enfermedad ocurrió siempre. O sea que ellos no tenían escrito, pero tienen relatos orales de la ocurrencia de una enfermedad similar a la que ahora se describe de tiempos ancestrales. Y además sabían que ocurría cuando se producían muchas lluvias y aumentaba el consumo de la producción de piñas por los pinos de la zona, y eso aumentaba la presencia de roedores cerca de las casas. Y también sabían que los más afectados eran los más jóvenes. Todo eso era descrito por los médicos indígenas. Son las características clásicas de la enfermedad. ¿Por qué son los más afectados los más jóvenes? Porque el caso de la enfermedad por hantavirus es un caso de las enfermedades que son producidas por un exceso de respuesta inmune del individuo afectado sobre los tejidos infectados. Y entonces los más jóvenes son los que tienen mejor su sistema inmune y responden más violentamente. Vamos a ver entonces a partir de ahora algunos ejemplos. La viruela es una enfermedad que empezó siendo clásica en el mundo antiguo, que afectó claramente a Europa, Asia y África desde hace muchísimo tiempo y que no se conocía en América y que ingresó en América junto con los conquistadores. El imperio azteca era, en el momento de la aparición de la enfermedad, el imperio mundial que más habitantes tenía. La ciudad de Tenochtitlán, su capital, era la capital del mundo de mayor población. Cuando llegaron los españoles, por una serie de causas, en tiempos muy cortos, tiempos históricos muy cortos, lograron conquistar ese imperio, la verdad es que con muy pocos soldados, respecto a la cantidad de soldados que tenía el ejército azteca, que lo superaban en más de 100 a 1, digamos, en proporción. Y la verdad es que las diferencias tecnológicas que había en ese tiempo de las armas que tenían los soldados europeos respecto a los americanos, no llegan, no alcanzan para explicar la debacle del imperio azteca. No es como que ahora viene alguien y pone una bomba atómica con respecto a un arco y una flecha. Eran obuses o esos arcabuces que tardaban en cargarlos 10 a 15 minutos de un tiro al otro. O sea, o cañones, pero también eran armas muy rudimentarias que no hacían la diferencia para que un ejército tan pequeño como el de los europeos pudiera conquistar un ejército tan vasto como el de los aztecas. Es cierto también que los europeos fueron acompañados por algunas otras etnias americanas para destruir a los aztecas, pero esas etnias recién se hicieron fuertes cuando los aztecas declinaron fuertemente. Y otra razón que se suele aducir, que es el temor de los aztecas por los dioses, también es una cuestión que hay que relativizar mucho. Como en cualquier imperio, como en cualquier sociedad humana, había más de una visión en el imperio azteca. Y entre el clan gobernante del imperio estaba efectivamente el emperador Moctezuma, que estaba más cercano a un acuerdo con los españoles, pero muchos de sus parientes y de los miembros de lo que sería, entre comillas, el directorio, el consejo de ese reino, estaban en contra y los querían atacar. Y de hecho, los atacaron. Eso es un chiste que apareció en página 12, que dice: ¿a qué viene esta gente? No sé, pero dicen que tenemos armas de destrucción masiva. La población indígena de México, estos son datos que son extrapolaciones de acuerdo a los relatos que existían en esa época y no lo tomen como datos completos, digamos, no están al menos completamente asegurados. Pero sí se ha calculado que ha tenido
siempre se supuso que esas 3 caídas eran debidas a epidemias de viruela que se fueron sucediendo. Claramente, bueno, acá hay unos dibujos de esa época, claramente la primera de ellas probablemente se haya debido a la epidemia de viruela que transmitieron los españoles. Se está discutiendo mucho sobre cuál fue la causa de la segunda y de la tercera. Hay algunas pinturas de la época que muestran indios vomitando sangre, como es esta pintura, y que no es una sintomatología clásica de la viruela. Así que probablemente estas dos hayan sido debidas a alguna otra enfermedad, quizá una enfermedad hemorrágica que empezó a aparecer porque debido a las disminuciones de las condiciones sanitarias, los habitantes de México, sobre todo de la capital de Tenochtitlán, estuvieron en contacto con otros animales, especies de roedores o murciélagos, o quién sabe qué tipo de transmisión, pero se desconoce claramente qué es lo que la produce. Pero respecto a la viruela, que muy probablemente haya sido la principal causa, junto con el sarampión y otras enfermedades de los europeos que fueron transmitidas a los americanos, es claro porque apareció casi inmediatamente, menos de un año después de que Cortés desembarcara en México. ¿Y cuándo fue que se hizo notoria la presencia de esta enfermedad? Bueno, justamente entre las disputas internas que tenía el gobierno mexicano, el gobierno de los aztecas, había claramente esos dos bandos que yo mencioné, que podíamos clasificar como halcones uno y palomas otro, palomas el bando del emperador, y los halcones se habían cansado de una serie de tropelías que habían hecho los españoles y decidieron atacarlos. De hecho, los atacaron con mucha eficiencia, los emboscaron a la salida de las fiestas y le destruyeron a Cortés, o sea, le mataron el 60% de sus soldados en esa emboscada. Cortés escapó de casualidad. Esa emboscada se conoce con el nombre de la Noche Trágica en los libros españoles. Lo que sucedió después es que los soldados aztecas que participaron de esa lucha, que fue una lucha cuerpo a cuerpo y muy cercana y en la oscuridad, a los pocos días empezaron a enfermarse. Casi todos con síntomas que podríamos clasificar ahora como viruela, y murieron en medio de dolores terribles producidos por esta enfermedad. Claramente, eso sí, fue una nueva señal que sustentó el bando de las palomas, ¿no? El emperador, que después fue nuevamente engañado por Cortés y terminó siendo asesinado por sus propios conciudadanos. Pero esa señal fue una señal muy dura. Imagínense ustedes en ese contexto cómo justo los tipos que dan pelea son los que rápidamente, porque esto no pasó ni 10 días después de la lucha, mueren de la peor manera que ellos podían imaginar. A partir de ahí, la viruela comenzó a extenderse rápidamente en toda la ciudad. Tanto que uno de los frailes que vinieron con los españoles y que se encargaba un poco, fue el encargado de relatar la historia, contaba que la mayoría moría no en sí por la enfermedad, sino porque los primeros que eran afectados eran los médicos que iban a atender a los enfermos. Y caía rápidamente la capacidad sanitaria de la población. Y lo segundo era que, como casi toda la familia estaba afectada, no había nadie que los atendiera, que les diera alimento, que les diera agua, que los socorriera en el momento de las peores fiebres. Y eso generó una mortandad muy alta. Obviamente los españoles no se encargaron de eso tampoco, estaban invadiendo. Y tanto fue así que muchos de los aztecas que se escaparon terminaron transfiriendo la enfermedad a otros pueblos americanos. Se escaparon de la ciudad en el momento de la peor epidemia, en 1520, y la epidemia llegó al Cusco, a Perú, antes que los españoles, o sea, antes que Pizarro. Y el rey Inca murió de una enfermedad que se describe como la viruela, a pesar de
no esperarse esa muerte, sin haber hecho el proceso de herencia del trono, para decirlo de alguna manera. Y sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, uno de ellos vivía en el Cusco y otro en Quito, estaban enfrentados en una guerra de sucesión que se agigantó con la muerte del padre. Y cuando entra Pizarro a Perú, encuentra esos dos bandos enfrentados y aprovecha además políticamente de ese enfrentamiento. De tal manera que la presencia de estas enfermedades tuvo en la historia de la América indígena un rol muy importante. ¿Y los americanos? ¿Qué le transmitieron a los europeos? Ahora vamos a hablar de eso. Muy poco. La verdad que muy poco. Un oleoducto. Mucho oro. El oro. Claro. Un oleoducto le mandan. Y ahí esa es una de las preguntas que sale, ¿no? Acá salen, fíjense, justamente, ¿por qué los europeos no tuvieron que enfrentar enfermedades americanas? Esa es una de las cuestiones. O por qué, dicho de otra manera, las armas biológicas, que no es otra cosa que eso, de los europeos, de los americanos, fueron más débiles que las de los europeos. Esto de arma biológica uno lo dice así casi porque es un virus el que está afectando, pero no fueron los españoles, pero sí los ingleses en su lucha contra los indios iraquíes lo usaron la viruela como un arma biológica. Le tiraban a los indios camisas y sacos de tela contaminados con individuos con viruela para que los agarraran y se infectaran. La cuestión es que los españoles no estaban afectados por esa enfermedad de la manera tan grave. Ahora vamos a hablar de eso, que los americanos. La otra cuestión es si este hecho, o sea, el hecho de que las armas biológicas americanas fueran débiles respecto a las europeas, estaba determinado, en términos históricos, si podía haber sido al revés y por qué no fue. Para ver un poco, para discutir un poco de eso, nos vamos a tener que plantear la siguiente. ¿Qué pasaba? ¿Cómo fue la historia de la humanidad? Nosotros, como seres humanos, ahora está muy establecido, aparecimos en África, en la zona cercana a Etiopía. La cuestión es que necesariamente los humanos que desarrollaron y se multiplicaron en África estaban en contacto con una serie de patógenos y empezaron a tener equilibrios con esos patógenos, ¿no? De tal manera, como decimos antes, de tal manera que los patógenos podían vivir y ellos también. Ahora, cuando los humanos empezaron a migrar, no es que toda la población humana africana migró, sino más bien una población aislada, probablemente hambreada y que no encontraba alimentos en la región de Egipto, porque hubo dos salidas, una por el sur del Mar Rojo y otra por el norte del Mar Rojo, que están establecidas ahora, pero algunas de esas poblaciones, que eran poblaciones aisladas respecto al centro de la población, al total de la población, pasó a otro continente. Probablemente en épocas, en este caso, en el que el Mar Rojo disminuía su volumen y dejaba pasos terrestres de un lado a otro. Cuando el Mar Rojo aumentaba nuevamente la cantidad de agua y cerraba esos pasos, esas poblaciones quedaron completamente. Ya estaban impedidas de mezclarse con la población original. Esa población, como no representaba al promedio de la población global, probablemente se haya llevado algunos patógenos, pero no todos los que estaban en la población original, con los que estaban en equilibrio. Y por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, era un poco más sana que las otras poblaciones. Así los humanos siguieron migrando y hace unos 40.000